Comenzamos. Bienvenidos. Mi nombre es Mónica Palacios, operadora en esta sesión. El día de hoy veremos soluciones de contención universal de pasillos, a cargo de nuestra experta, Victoria Díaz. Victoria, de nacionalidad chilena, es responsable de las operaciones de ventas de Panduit en Chile, con el objetivo de posicionar la marca, desarrollar el canal de distribución, así como evangelizar sobre sus nuevas soluciones y productos. El rol de la ejecutiva data del año 2017 está a cargo de las operaciones comerciales, contribuyendo a desarrollar y fortalecer la presencia de la marca en el país, apuntando siempre a que el cliente final obtenga los mayores beneficios en la adopción de la tecnología de la firma. Díaz se ha desempeñado en Panduit durante los últimos 12 años, primero como Technical System Engineer, donde se encargaba de apoyar en el desarrollo de los proyectos de acuerdo a soluciones de la marca. Bajo su liderazgo, ha construido un equipo comercial sólido, posicionándose en el mercado local y asesorando a los clientes en la implementación de soluciones innovadoras que las han caracterizado durante años. Victoria cuenta con una trayectoria de más de 16 años en la industria, con amplio conocimiento en el mercado de TI de Chile y apoyo en centros educativos. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy con Victoria. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de P-Learning. El día de hoy vamos a hablar sobre eficiencia térmica, contención de pasillo y principalmente les queremos comentar y explicar cuál es la idea de todos estos sistemas de Panduit enfocados en la contención de pasillo. Actualmente, en las soluciones de data center, en las instalaciones que ya existen o en las nuevas, el tema de la eficiencia térmica es siempre un punto muy importante a considerar, lo cual genera muchos gastos extras o una gran inversión en tener que tener los sistemas de enfriamiento funcionando correctamente. Entonces todos estos sistemas nos ayudan a poder llegar a tener una eficiencia en todos estos flujos de aire y eso es lo que les vamos a mostrar, les vamos a contar cómo funcionan, cuál es la idea y que ustedes comprendan bien el funcionamiento y para que lo puedan aplicar con sus clientes o con sus proyectos. Así que los invitamos a poder verlo. Bueno, ¿cuál es la situación general que tenemos en los data centers? Es que nosotros en esta estructura de data center, uno de los retos principales que se presentan es el tema del enfriamiento, de los flujos de aire. Muchas veces en los data centers el mal manejo de los flujos de aire hace que los costos para poder enfriar correctamente la sala sean muy altos y esto tiene que ver con que estos flujos se dispersan por distintas partes de la sala o interfieren en los pasillos que corresponden. Ese es el porqué, esa es la importancia de por qué incorporar estos sistemas que nos ayuden a tener una eficiencia térmica, por qué incorporar una contención y elementos, especialmente en el portafolio de Panduit que sean pasivos para poder hacer una correcta flujo de aires y de esa forma podamos aportar a bajar esos costos y que la operación en el data center sea más eficiente. En el contexto general, en cualquier sala de data center, nosotros lo que generamos son estructuras que se llaman pasillos, el pasillo frío, pasillo caliente. Eso generalmente está en todos los data centers. Esto se forma como, tenemos estructuras de gabinetes, tenemos un pasillo frío, un pasillo caliente, desde donde se inyecta aire frío y por otro lado donde hay un retorno del aire caliente. Ese debería ser como el contexto ideal. ¿Qué es lo que sucede? Es que muchas veces el aire caliente contamina ese pasillo frío y esos flujos de aire se empiezan a mezclar, se mezclan al interior del gabinete y se genera una recirculación y eso hace que los equipos no funcionen correctamente. De esta forma no tenemos un sistema eficiente en el contexto de los equipos de aire y eso repercute también en todo el equipamiento de TI que tengamos albergado adentro de estos gabinetes. Ese es el contexto general, es la problemática y es la forma en la cual nosotros tenemos que abordar, poder en cierta forma hacer estas recomendaciones de estas soluciones y de lo que vamos a comentarles específicamente, que es de las contenciones de pasillo. Bien,
Una vez que el cliente desarrolla estos pasillos, nosotros podemos empezar a abordarlo. Esto no es necesariamente que ustedes lo consideren para grandes data centers, sino que pueden ser salas pequeñas. Nosotros acá podemos ver un ejemplo de una contención que está considerada en un tamaño específico, y esto puede ser un proyecto real el cual ustedes pueden manejar. Cuando nosotros comenzamos a ver el data center, lo ideal para nosotros es comenzar a verlo desde, por ejemplo, un gabinete como una sola unidad. Este gabinete, si ustedes se fijan, y es un dato súper importante, también ver los diferenciadores que existen en los gabinetes, ya sea de Panduit o de otras marcas. El gabinete tiene también funcionalidades que ayudan al tema de la eficiencia térmica, a los flujos de aire. No es solo una estructura que soporte equipos, sino que también es parte de todos estos componentes que nos ayudan a estos flujos de aire. En el caso de Panduit, estas estructuras de gabinete tienen un diseño que nos permite poder colocar accesorios de ordenamiento para los equipos de las PDUs, administrar todo el cableado, y también poder incorporar elementos que nos ayuden a hacer estas mezclas de aire. Entonces es importante ver el gabinete como un elemento, pero las características de este gabinete también son muy importantes para el desempeño del data center. Cuando vemos el gabinete, por ejemplo, desde un elemento, desde una unidad, y después mezclamos estos gabinetes y hacemos un conjunto de elementos, vamos a ir formando una fila, y esa fila es la que después va a estar separada entre pasillo caliente y pasillo frío. ¿Okay? Entonces por eso es importante poder ver el gabinete como una unidad y con sus características. Es muy importante al momento que conversemos con el cliente, que les mostremos las características, estos detalles, porque son importantes al momento de después hacer ya una propuesta, una evaluación sobre sistemas de eficiencia térmica. Bien, entonces tenemos la estructura que es, por ejemplo, la fila. Y ya sabemos el contexto de lo que sucede con estas mezclas, estos flujos de aire entre un pasillo frío y un pasillo caliente. Generalmente el aire caliente sube, y cuando no hay una contención, este aire caliente se eleva y traspasa ese pasillo frío. Entonces, en el pasillo frío, si es que no tenemos un buen sistema de contención, nos vamos a encontrar que en el pasillo caliente el aire sube y muchas veces llega al pasillo frío y interfiere en todos los equipos que están en la parte superior. Eso ya es un ejemplo de que el sistema no está haciendo de forma eficiente, y ese es un porqué de la necesidad de hacer una contención y de sellar estos espacios. Entonces ya ahí hemos visto varias como ejemplos sobre situaciones que suceden con los flujos de aire, y ahora ya les vamos a empezar a mostrar un poco más sobre la solución de Panduit, específicamente la solución de contención. Es importante mencionar que esta solución de contención es una solución que es una contención universal, y ese nombre es súper importante, y esto nos abre las puertas a nosotros a muchos proyectos, porque el nombre, al ser universal, no es solo para solución Panduit. Esto nos permite ir a proyectos que ya están implementados, que nosotros les llamamos brownfield. Estos proyectos pueden tener muchos años, pueden tener muchos tipos de gabinetes, de otras marcas inclusive, y también podemos ir a proyectos nuevos. Entonces eso es uno de los beneficios que tenemos con esta contención. Al ser universal, es que nos permite a nosotros poder dirigirnos a todo tipo de proyectos. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esta contención? Es toda esta estructura que vemos acá, es lo que nosotros llamamos una contención de pasillo. En este caso ustedes están viendo que esta contención está abierta, y ese es un dato importante también. Este sistema de contención es adaptable, ¿ya? Esto quiere decir, y como yo les comentaba, podemos ir a proyectos donde ya la solución está implementada, porque obviamente nos vamos a poder adaptar. En este caso, bueno, lo principal es que tenemos unos arcos en las esquinas, que es la base de la contención, y luego tenemos sistemas para ir cerrando este pasillo. La contención finalmente lo que va a cerrar es un pasillo caliente o un pasillo frío, ¿ya? En el contexto de que tengamos filas de gabinetes
Panduit o de otras marcas de diferentes alturas, de diferentes tamaños, es lo que nosotros nos vamos a ir adaptando. En este caso es súper bueno que esto esté abierto porque nos muestra que también esto puede ser terminado en una pared. ¿Ya? Hay veces que proyectos que son más pequeños pueden tener una fila de gabinetes con 5, 6, 10 gabinetes y el pasillo que vamos a cerrar, el otro extremo es una pared. Eso también lo podemos hacer. O en este caso también puede ser un cliente que tenga algún proyecto con una cierta cantidad de gabinetes, quizás con 2 filas, y va a iniciar su proyecto con una fila y esta fila quizás va a estar vacía y en este caso podemos nosotros sellar esa fila. Entonces esa es la adaptabilidad que tenemos con el sistema de contención y cómo lo vamos implementando. Otro dato importante, el sistema de contención es totalmente independiente. Esto quiere decir que no dependemos de los gabinetes para que sea montado. Yo les comentaba que tenemos unos elementos que son, por ejemplo, estas estructuras que son las de los extremos y después se van colocando diferentes elementos, componentes como lo que vemos acá, y esto hace que la estructura sea completamente adaptable. Por ejemplo, podemos tener algún caso de un proyecto de una sala blanca donde quizás el cliente va a implementar algunas filas de gabinetes, pero el resto de la sala quizás va a estar vacía y el cliente sí puede incorporar su sistema de contención desde un inicio y lo que hace es sellar los pasillos con blanking panel. Por eso que es una estructura que es totalmente independiente a lo que ya tenemos instalado. Otro punto importante es que podemos ver dentro de lo adaptable que es que podemos visualizar, por ejemplo, los gabinetes, pero elementos que son de diferentes alturas, como es lo que vemos acá. Acá, si se fijan, hay una diferencia en la altura, la cual la vamos a ir adaptando, se va configurando en cierta forma. Y acá, por ejemplo, tenemos un espacio libre donde no hay un gabinete actualmente, pero lo que hicimos está sellado con un blanking panel vertical. Bueno, eso es como dentro de las características del sistema de contención en general, lo que nosotros estamos viendo en este caso, esta es una contención de pasillo frío. Lo que nosotros vamos a hacer en el caso del pasillo frío y al hacer la contención es que vamos a sellar el pasillo frío donde se ingresa el aire que enfría los equipos. El pasillo frío tiene este techo que está acá. Entonces, al ingresar el aire frío, lo que vamos a tener el aire encapsulado en este pasillo y va a estar solo en esta zona. Cuando tenemos un pasillo caliente contenido, hablamos ya con el mismo pasillo, pero en vez de sellar arriba el techo, nosotros tenemos un muro vertical y ese muro es el que lo que hace es direccionar el aire caliente hacia el cielo y desde ahí se va hacia los retornos. Entonces son distintos escenarios los cuales nosotros podemos adaptar dependiendo la estructura, el diseño del cliente, dentro de sus propias salas de lo que finalmente se decida hacer o no. Entonces, esas son las dos opciones, las dos alternativas. Si bien hay algunas consideraciones que tomar, surgen mucho a veces en los pasillos calientes, que el cliente muchas veces tiene que evaluar algunas alternativas con los sistemas para incendio, pero ahí hay varias alternativas que podemos ir evaluando y conversando respecto a las soluciones de Panduit. Hay algunas alternativas que son fijas y otras que sí son termodeformables de acuerdo a una cierta cantidad de temperatura. Esos muros verticales se van a deformar y van a ceder para que se pueda efectuar el tema de los sistemas contra incendios. Son elementos que hay que ir evaluando de acuerdo también a otros elementos, consideraciones que el cliente tenga en su propio data center y ver cuál es la alternativa que más se adapte y que también trabaje, funcione en conjunto con los elementos que tenga en su propia sala. Entonces, como para ir dando un contexto general y para que vean que esto es una oportunidad que ustedes pueden tomar de negocios para proyectos existentes, para proyectos nuevos, cuando están trabajando quizás una cuenta para salas pequeñas también. La verdad que es algo muy versátil que nos permite entrar más allá en los proyectos
Ya trabajar soluciones de gabinetes y todos los complementos son proyectos interesantes, pero esto aún puede dar aún un mayor beneficio al cliente al hacer el sistema de contención y además mostrarle todas las características que tiene de ser una estructura universal, que nos adaptamos a diferentes tipos de gabinete, es adaptable, es una estructura totalmente independiente, entonces la verdad es que tiene bastantes beneficios los cuales nosotros podemos considerarlos para el momento de la implementación. Otro dato importante es, nosotros como Panduit siempre comentamos, recomendamos que estos elementos nosotros buscamos siempre que sean pasivos, para que nosotros no estemos incorporando más elementos activos dentro de este sistema. Si bien se fijaron, la puerta tiene un sistema que obviamente nos permite abrirla con una fuerza, luego con una presión se cierra la puerta de una forma suave, y al hacer solo esa fuerza nos aseguramos también de que quede cerrada para que el pasillo no quede expuesto y no sea un flujo de aire. Y así también con otros elementos. Nosotros recomendamos incorporar diferentes tipos de elementos, ya sea en la estructura de los gabinetes. Por ejemplo, nos encontramos con espacios entre un gabinete y otro, hay elementos que nos permiten, unas cintas que son súper simples, que nos permiten sellar estas aperturas. También tenemos sistemas de blanking panel al interior de los gabinetes, ya sea para una o más unidades de rack, en diferentes versiones, diferentes formatos, algunos que son más fáciles de implementar, otros que son los más convencionales. Finalmente llegamos al mismo fin, que es poder hacer bien esta segmentación de los flujos de aire, que es lo que buscamos que el cliente mejore y con eso tenga una mayor eficiencia en su implementación y en el desempeño del conjunto de sus elementos. Eso es principalmente lo que buscamos. Así que hay varios accesorios que podemos complementar al momento de ir trabajando estos elementos y es importante siempre mostrarle al cliente y ustedes también tener el discurso de que hablando un poquito más allá de estas soluciones podemos trabajar un complemento de soluciones para que el proyecto también de ustedes sea más interesante. Y un poco para ir terminando y darles el contexto de cómo podemos abordar estas soluciones, cómo las trabajamos, cómo armamos esta configuración, es súper importante aclararlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes ven esto y van a decir, oh, hay miles de piezas, accesorios que quizás se hace más complejo y quizás hay que ser como muy especialista. Lo que nosotros hacemos principalmente para poder armar una solución, ya sea de un pasillo caliente o un pasillo frío, y poder llegar a un boom de materiales, es tener algunos datos generales. Por ejemplo, lo que tenemos siempre que consultar es saber el ancho del pasillo, o sea, saber la longitud del pasillo completo. Por ejemplo, no sé, mide 8 metros, saber la longitud, el espacio que tenemos de pasillo, por ejemplo, 1200 milímetros, 1,2 metros de pasillo, y también saber las alturas máximas que tenemos de los gabinetes. Por ejemplo, podemos tener gabinetes de 48 unidades de rack. Cuando yo comentaba que esta solución es adaptable en altura es porque podemos hacerlo hasta en gabinetes de 52 unidades de rack. Ese era como un dato dentro de lo que estábamos hablando. Entonces, teniendo estos antecedentes, de esta forma nosotros con nuestro equipo de TCE podemos armar una configuración rápida, un boom. ¿Okay? Es solo sabiendo la longitud del pasillo, el espacio, la longitud del pasillo respecto a los gabinetes, el ancho del pasillo y la altura máxima que tenemos en los racks. Obviamente saber si va a ser pasillo frío, pasillo caliente, para armar la configuración. Con eso nosotros podemos llegar fácil a un boom de materiales para que ustedes nos puedan ayudar y podamos cotizarlo. Entonces, no piensen que esta es una solución compleja, que tenemos que armar algo súper difícil respecto para poder llegar a un boom, sino que con esos datos ya podemos armar un boom preliminar y obviamente después con la ayuda de nuestro integrador podemos sacar detalles, antecedentes para que esto realmente sea la solución que el cliente necesita. Pero esos son como los datos generales que nosotros vamos a necesitar para poder armar esta configuración y obviamente poder ya valorizarla y saber más o menos de qué estamos hablando respecto a esta solución de hacer una contención de pasillo. Les agradecemos mucho el tiempo que nos han dedicado a ver este video, esperamos que haya sido claro, que hayamos podido explicar de una forma simple, en cierta forma, cómo nosotros podemos aportar
en todo este tema de la eficiencia térmica, de los flujos de aire dentro de un data center, y que esto les permita a ustedes poder tener una conversación simple con sus integradores, con sus clientes, y podamos llegar a más proyectos de este tipo, y podamos ir haciendo nuestro aporte con soluciones que son pasivas, que son, como mencioné todo el tiempo, que es una solución universal, adaptable, totalmente independiente de lo que ya está implementado, y que lo más importante nos permite ir a proyectos que ya existen y a proyectos nuevos. Así que agradecemos el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Siempre el equipo de Panduit está disponible para resolver sus dudas, para apoyarlo en el desarrollo de los proyectos, así que muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Victoria, por toda tu información, fue de mucha relevancia, y también queremos invitarles, por favor, para que puedan poner sus preguntas, ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Así que antes de pasar a esta sección de preguntas y respuestas, vamos a ir con nuestra dinámica Kahoot que hemos estado aplicando. ¿Quieres agregar antes alguna información que te sea relevante, que quieras resaltar en lo que damos paso a la siguiente dinámica? No, la verdad que es solo reforzar que en realidad los sistemas de contención o sistemas pasivos siempre nos van a aportar a hacer más eficiente todo el gasto que existe en un data center para poder enfriarlo principalmente, y son soluciones pasivas. La verdad que nosotros hemos trabajado proyectos que son pequeños, salas pequeñas, hasta proyectos muy grandes. Entonces la verdad que es algo que sí puede aplicar a muchos tipos de proyectos, probablemente cualquier tipo de proyecto que ustedes estén trabajando de alguna sala de datos, podría aplicar con alguna solución de este tipo. Y si no, también los invitamos a que puedan considerar utilizar elementos que ayuden a esta eficiencia térmica, que son elementos más pequeños, por ejemplo, lo que mencionábamos, cintas que sellen espacios que queden abiertos, blanking panel, que hay en muchos tipos de blanking panel, y bueno, correctos sistemas de ordenamiento, de administración dentro de los gabinetes y el equipamiento, considerando que son todos elementos pasivos, pero que sí pueden generar un gran impacto en la eficiencia térmica de la sala o del data center. Así que eso principalmente de reforzar el mensaje de lo que quisimos mencionar en el video. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a estar tocando algunas preguntas, así que los invitamos. Voy a compartir mi pantalla y les tiene que salir el código QR o el PIN. Vamos a dar unos minutitos en lo que se conectan. Vamos a dar los últimos segundos para quien se esté conectando. Creo que ya. Vamos a empezar. Listo. Vamos con la primera pregunta, así que muchísima suerte, no se desanimen, porque nada está dicho hasta la última pregunta. La solución de contención de pasillos de Panduit es universal. ¿Por qué? Ahí tenemos algunas preguntas, así que muchísima suerte. Vamos a ver, efectivamente, bueno, la mayoría sí tuvo todas las anteriores, que era lo correcto. Así que quien también puso la roja era la correcta, pero estas tres eran las correctas. Victoria, ¿quieres decir algo o quieres remarcar algo en esta pregunta? Sí, la verdad que la pregunta es muy simple en realidad, y siempre mencionamos que la contención de Panduit es universal porque no es una contención que se sostenga de gabinetes o de alguna estructura, sino que la verdad que vemos todo como una cápsula, digamos, de un pasillo, independiente las alturas, las longitudes, porque nuestra contención es un sistema individual. El pasillo, digamos, una estructura individual que se sostiene por su propia estructura. Entonces, por eso que no es, por eso que hablamos de que es universal, y lo mencionamos mucho, lo recalcamos, porque el fondo es que nos puede ayudar para poder implementarla en proyectos nuevos que estamos partiendo, y proyectos que ya está todo implementado. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta.
Mientras vamos a ver lo de la tabla, así es como va el marcador. José González va en la primera posición, Carla en la segunda, que es muy importante que nos pusieran su apellido, así que si ahorita quedan en los primeros lugares, por favor escríbanme. Vamos con la siguiente, es la implementación de contención de pasillo le permite mejorar u optimizar la eficiencia energética. ¿Esto es verdadero o es falso? Hay que dar unos segundos, mucha suerte, y vamos a ver cuál era la respuesta, que es la verdadera, efectivamente. Todo el mundo la tuvo correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Así es como va el marcador. José González en la primera, Carla en la segunda, yo Campuzmana en la tercera. Así que vamos por la tercera pregunta. ¿Cuál de estos elementos no es necesario para empezar a hacer una lista de materiales? Vamos a ver. Ahí está. Bueno, la respuesta correcta era la profundidad de los gabinetes o componentes. No sé si aquí, Victoria, ¿quieres hacer alguna aportación? Sí, al parecer esta pregunta estuvo un poco quizás enredada, pero en realidad lo que nosotros acá les queremos recalcar es que para poder hacer un boom de materiales o sacar el itemizado de la contención, de los elementos de contención que deberíamos usar en un proyecto X, es principalmente siempre saber la longitud de las filas, el ancho que hay del pasillo y la altura. Esos son como los tres elementos básicos. Las profundidades, la verdad que no las necesitamos porque finalmente las filas tienen que estar como niveladas en los pasillos. Entonces el espacio que queda entre una fila y otro es el que nos da la longitud del pasillo principalmente. Entonces esos son como los tres datos que sí o sí necesitamos para hacer la ubicación de cuáles son los elementos que se van a usar para hacer la contención de ese pasillo específico. Perfecto, muchas gracias, Victoria. Pues vamos con la última, así que muchísima suerte. Así es como va este marcador. Así que vamos con la última pregunta. ¿Cuál de estos elementos no es necesario para empezar a hacer una lista de materiales? Bueno, la respuesta correcta era el tamaño de la sala. Bueno, más bien el que no entraba en esta lista. No sé si también aquí quieras hacer alguna aportación. Sí, bueno, finalmente como lo que nosotros vamos a hacer es una implementación en un pasillo, la verdad que no necesitamos tantos antecedentes de la sala inicialmente para comenzar a hacer una lista de materiales. Esto es como para que podamos saber más o menos de qué valor o cuánto nos va a salir este tipo de implementación. Entonces, con los datos anteriores, ya con eso podemos avanzar. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, así que les invitamos, así que ahorita tengan una duda, por favor, Victoria va a estar respondiendo. No sé si tengan alguna U. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar con la primera. ¿Debe el integrador realizar algún curso o certificación para la implementación de una contención? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque la verdad que implementar este sistema de contención tiene, la verdad, varios detalles que considerar al momento de implementarlo. Son varias las piezas que se consideran, pero la verdad es que prácticamente como todos los elementos de Panduit, están las guías de instalación, que son muy buenas, que tienen todo el nivel de detalle necesario paso por paso, desde cómo se debe iniciar la implementación hasta el final. Entonces, la verdad que cualquier integrador que tenga el expertise, que trabaje en esto, lo va a poder realizar. No hay una certificación específica, sino que es parte del expertise que ya como instalador tienen cuando ya trabajan con gabinetes y con sistemas de este tipo. Perfecto. Tenemos otra. En tu presentación vimos una puerta con cerradura. ¿Es para la contención o para el gabinete? Creo que la cerradura que se mostraba es de los gabinetes, es de una solución que se llama SmartZone, que es un conjunto de soluciones
que trabajan en conjunto con las PDUs, y estas cerraduras tienen distintos tipos, en realidad. Los gabinetes en sí traen una llave para poder hacer la apertura de la puerta, pero si quisiera adicionar alguna seguridad extra, ya sea con teclado o con alguna tarjeta, se puede cambiar y se puede utilizar una de estas cerraduras que se interconectan a la PDU, y tú puedes hacer una configuración ya de esta cerradura, agregar distintos tipos de funcionalidades. Todo se hace una configuración, y es para poder adicionar más seguridad, pero en el gabinete. Creo que esa es la que se observaba en el video. Perfecto. Vamos con la que sigue. ¿Influye el calor de la contención en la eficiencia térmica de un centro de datos? Depende, en realidad, el tipo de pasillo que se quiere implementar. Como mencionábamos en el video, cuando hacemos la contención de pasillo frío, lo que buscamos es que el aire que se va a inyectar en el pasillo frío se cierre, se ponga el techo en ese pasillo y quede ahí el aire frío, no salga de ese espacio. Y ahí y toda la sala, en cierta forma, queda como cubierta, queda como el aire caliente libre en la sala. Y al revés, cuando tenemos la contención del pasillo caliente, todo el flujo de aire caliente que sale de los equipos se lleva a este pasillo y se le agrega a la chimenea para que suba el aire. El aire caliente, por un tema normal, sube. ¿Ya? Entonces lo que hacemos con como gran chimenea o con este muro vertical es direccionarla hacia el cielo o hacia el techo de la sala. Entonces, la verdad que el pasillo caliente, cuando está contenido, realmente sí va a tener las altas temperaturas ahí, pero eso no va a interferir, porque finalmente lo que estamos haciendo es hacer una segmentación de estos aires, y que el aire caliente no se nos salga hacia el pasillo frío de los costados, que es lo que sucede. El aire caliente sale y empieza a contaminar los pasillos fríos que están a los costados, en la parte superior. Entonces, finalmente, eso es lo que estamos buscando, que la segmentación de los aires sea lo más eficiente posible para todo el manejo de la sala, principalmente. Perfecto, muchas gracias, Victoria. Hay otra. ¿Qué pruebas puede realizar el cliente previamente para saber si tiene problemas térmicos en su centro de datos? Las pruebas que puede hacer son estas pruebas termográficas, donde tú con estas cámaras termográficas puedes saber más o menos cómo están las temperaturas concentradas en las distintas partes de la sala. Puedes hacerla en los pasillos, pero también por los gabinetes, en las distintas ubicaciones de los gabinetes, y con eso vamos a ir viendo quizás desde detalles más pequeños que se podrían mejorar adicionando elementos simples como blanking panel o sellar algunos espacios específicos, y ya después evaluar todo el sistema de los pasillos en sí con los sistemas de enfriamiento. Pero de esa forma lo puede hacer. Perfecto. Había una pregunta que habías respondido, me gustaría como retomarla por si alguien más tuviera esa pregunta. ¿La puerta de acceso a la contención puede ser automatizada, presionando un botón que la puerta automáticamente se abra sin necesidad de ejercer fuerza para abrirla? Sí, la verdad que siempre Panduit, a nivel de lo que es infraestructura, busca que sus elementos sean pasivos. Y la idea es que al ser pasivos tengamos la menos cantidad de puntos de falla posibles, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, la verdad que la presión que se hace en esta puerta para abrirla es poca, y la puerta después tiene una pendiente que obviamente vuelve directamente hacia el cierre. Entonces, la puerta, una vez que ingrese, sí o sí se va a cerrar. Pero la idea es que no tenga un punto extra de falla al agregar algún sistema automatizado para la apertura. Perfecto, pues creo que no hay más preguntas. No sé si alguien más quiera decir algo. Me gustaría que antes de finalizar este webinar nos pudieras decir algo o nos pudieras compartir tu correo por si alguien tiene alguna duda, te pueda contactar. Y antes me gustaría hacerles una invitación a todos para el jueves 15 de junio a las 10 de la mañana en México. De todas maneras, les vamos a estar mandando las invitaciones para nuestro próximo webinar de Rapid ID con nuestro experto Vladimir Linares. Nos encantará que estén aquí y nos puedan acompañar para seguir aprendiendo en todos estos webinars que Panduit crea para toda la comunidad. Agradecerte, Victoria, por la información que ha sido de mucha utilidad, de mucha relevancia, y no sé, algo que quieras compartirnos antes de finalizar.
Sí, no, quisiera adicionar que en realidad reforzar el mensaje de Panduit, en realidad que Panduit, como fabricante de soluciones físicas, lo que busca principalmente, para que todos los que nos conocen mucho por cableado estructurado, por ese tipo de soluciones, estas soluciones de contención de gabinete son soluciones muy interesantes y que están muy bien diseñadas. Entonces, la verdad que podemos realizar un proyecto con muchas soluciones en conjunto que trabajando de manera conjunta pueden ser una solución muy buena de operar, de trabajar por el usuario final a lo largo del tiempo. Entonces, finalmente es eso, y la verdad que quisimos este tema de la contención, quisimos explicarlo como muy simple, como para tratar de abordarlo inicialmente, pero si después ustedes requieren apoyo para desarrollar algún proyecto o para capacitar algún equipo, somos una cantidad de personas en Latinoamérica que tenemos bastante experiencia, hay bastante desarrollo de proyectos, así que ahí los podemos apoyar en estos desarrollos. Y cualquier cosa estamos disponibles para poder apoyarlo. Les agradecemos mucho el tiempo por haberse conectado, así que bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. A nombre de Panduit les queremos agradecer muchísimo y les quiero recordar que en la página de eventos de Panduit, ahí van a poder encontrar todas las sesiones que hemos tenido, también el de Victoria, para que si quieran la puedan compartir a los que no se pudieron conectar hoy. Creo que es información de muchísimo valor. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar el 15 de junio. Muchísimas gracias. Que tengan Muchas muy buen gracias a todos. Chao, chao.